Buenas, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Cuando sea que estén viendo su taller, las 7 leyes irrefutables de la sanidad interior. Gracias por permanecer aquí. Hoy vamos a entrar a la tercera ley, una ley que me encanta, obviamente como consejera. Este es algo de lo cual, eh, bueno, si soy consejera, digamos, es por esta ley de alguna forma, ¿verdad? Porque si no existiera esta y no fuera tan necesario el tema del hablar, del romper con el silencio, de buscar ayuda, entonces, ¿de qué manera pudiéramos aconsejarte? ¿De qué manera tu psicólogo, tu terapeuta, tu pastor, tu mentor o líder espiritual pudiera estar contigo si no hablas? O sea, si no encuentro esa persona que tenga la confianza de decir hasta hoy necesito buscar ayuda, entonces no pudiéramos nosotros el dar y servir y servir escuchando y compartiéndote las herramientas que ya hemos desarrollado, primero por Dios y segundo porque también nosotros primero tuvimos que hablar con alguien. Todo lo que hasta ahora les he estado compartiendo en el taller no solo es un libro, no solo es un manual, es algo de lo cual también tiene mucho que ver con mi experiencia, con mi propio camino de sanidad y por eso se me hace pues más fácil el poder enseñarles de esto, porque no es solo un manual, no es una lectura comprensiva y ya, sino que soy testigo real de que Dios sí sana y lo hace de raíz. Pero hay cosas que dependen de nosotras y de esto depende esta tercera ley. La ley del rompimiento del secreto dice que para recibir la sanidad interior es importante decir, hablar lo que nos pasó, lo que nos traumatizó, a Dios primero y luego a otras personas. Vamos a hablar un poquito de esas heridas profundas que nos llevan a vivir ese trauma. ¿Qué es el trauma psicológico? ¿Qué consecuencias trae? ¿Cuáles consejos puedes recibir para sanarlo, para enfrentarlo en el poder del Espíritu Santo? Es parte de lo que voy a compartirte en esta ley. Vamos a iniciar, porque muchas veces no sabemos cómo hablar, qué nombre ponerle, cómo voy a decir, a buscar ayuda si ni siquiera sé lo que me está pasando. Entonces, esta ley realmente es un poco intensa. Toma lápiz y papel, toma el tiempo de pausar el video si es necesario para que si hay algún concepto que no entendiste, lo anotes, lo busques y recuerda que debajo yo estoy ahí atenta a sus comentarios en cada video para que puedan dejar sus preguntas y si son preguntas muy íntimas o que no quieren dejar acá, que todo el mundo lo vea en YouTube, pues ahí está en la información nuestro correo electrónico y nuestra comunidad de Sanemos Juntos, en donde ya pueden recibir mentoría personalizada. Entre los recuerdos y las heridas que nosotros experimentamos, hay un común denominador y es el trauma. El trauma por lo general sucede cuando han habido estas heridas profundas como abusos sexuales, las violaciones, robos, secuestros, incluso terremotos también. Cualquier situación atmosférica que tú hayas vivido, como las que estamos en el Caribe, ciclones, huracanes, tormentas, temblores de tierra. Y hay tres cosas que debes hablar. Primero, necesitas hablar tus traumas. Segundo, tienes que hablar el dolor que has sufrido por conflictos interpersonales. Y tercero, la atmósfera espiritual y emocional que tú has tenido a través de tu infancia. Esas son tres cosas que tú necesitas hablarlas para poder sanar. Primero con Dios y luego con alguien que te acompañe en este proceso. Tus traumas, los dolores que has sufrido, los conflictos interpersonales y la atmósfera espiritual y emocional que tú has tenido desde tu infancia. Son tres cosas que debes hablar y que va a ser muy importante recibir un acompañamiento para enfrentarlas. Ahora bien, ¿cómo definimos el trauma? Cuando hablamos de trauma, el trauma no es más que una herida, pero que deja una marca en el espíritu y en el alma de la persona.
Es una huella que queda en el psiquismo de la persona por haber experimentado situaciones que van más allá de lo que tú podrías soportar psicológicamente o de lo que cualquier persona normal, ¿verdad?, hayamos podido soportar. Esta situación que sobrepasó el límite psicológico, emocional, espiritual en el momento que nos pasó. Son hechos que han amenazado tu vida, la integridad psicológica, tu integridad física o tu integridad espiritual, dejando una herida profunda en tu vida, tanto así que tu vida comienza a tener un antes y un después de eso que viviste. Esto es un trauma. Estas situaciones pueden ser un encuentro cercano con la muerte, puede ser por medio de violencia o la aniquilación. ¿Cuáles son las causas? Sucesos que se nombran como posibles factores causantes de heridas profundas o de traumas son el combatir o participar en una guerra o también ser víctima civil. De hecho, no sé si ustedes han visto películas que tienen que ver con soldados, con esos soldados que han ido a guerra, muchos terminan con problemas de pánico, de ansiedad, depresión, traumas en donde de por vida quedan básicamente inactivos. Algunos, tristemente, nos tocó un caso muy cercano a mí, familiar, en donde terminó en suicidio. De hecho, desarrollan enfermedades que antes no la tenían luego de haber participado en guerra. Los veteranos de guerra, por lo general, son personas que luchan con traumas. No digo la mayoría, perdón, todos, pero sí una gran mayoría, a pesar de recibir muchas veces asistencia psicológica mientras están en dicha labor, pero lo que viven es más allá de lo que ellos en el momento podían haber soportado. Otra de las causas de tú haber sufrido un trauma puede ser si sufriste violencia personal. Esta es la más común, lamentablemente, hoy día en nuestra América Latina, que es la agresión sexual, la agresión física, también experiencias con robos a mano armada, entre otros. Ser secuestrado o tomado como rehén también es un causante de trauma. Ser víctima de ataques terroristas, el sufrir torturas o tormentos, el sufrir desastres naturales como terremotos, inundaciones o aquellos que son provocados por el hombre, alguna explosión, algún incendio intencional, etcétera. Todo esto es bueno porque a veces yo era así, que pensaba que cuando se hablaba de trauma es como que solamente tenía que ver con una agresión sexual. O sea, para mí hablar de trauma, al igual que sanidad interior y todo lo que necesitara, como ir al psicólogo y estas cosas, era, bueno, o depresión o agresión sexual. Sin embargo, me he podido dar cuenta que, o sea, claro, por estudiar, pero lo comencé a ver en mí misma, situaciones que habían sido traumáticas y que en su momento simplemente era como, ah, no, se quedó con un miedo y ya. Es bueno poder tener esto en mente porque el desconocimiento nos hace muchas veces a errar en la falta de empatía y nos lleva a tomar a alguna persona como exagerada. Y fíjense todas las causas que pueden llevar a alguien a sentirse traumatizado. Quizás para mí vivir en el Caribe estoy acostumbrada, bueno, digamos acostumbrada porque, bueno, aquí vivo, pero yo creo que uno nunca se acostumbra del todo como a plenitud del tema de los ciclones, las tormentas, etcétera, pero lo sobrevivo. O sea, nací en esto desde chiquitita, experimentando ciclones, tormentas, pero siempre he estado en lugares seguros, gracias a Dios. Pero yo tengo amigas que tan solo un trueno o lluvia se paralizan. De hecho, hay una en específico donde me dice, el día que yo vaya a Dominicana, necesito ir fuera de temporada ciclónica, porque es que yo no me imagino, o sea, yo no puedo ver noticias de ciclones, yo no puedo ver noticias. Entonces, aquí se habla de un trauma. Antes yo decía, ay, qué exagerada, hoy ahora, pero yo he vivido huracanes, eso no es nada, no, para ella es un trauma. Entonces es bueno tener pendiente todas estas causas, porque también recuerden que si este taller los están viendo papás,
madres, tías, tutores, cuidadores. Nosotros tenemos la responsabilidad, los adultos, de tratar de cuidar de que nuestros niños no consigan traumas que muchas veces hasta por nuestra forma de educar o de hablar lo provocamos. ¿Cuáles son los síntomas? Recuerdos del acontecimientos recurrentes e intrusos que provocan malestar y en los que se incluyen imágenes, sueños de carácter recurrente sobre el acontecimiento y que producen malestar. Este me identificó muchísimo porque ahí fue cuando yo me di cuenta y dije, estoy viviendo un trauma. De hecho, una amiga fue que me lo hizo también entender, donde me dijo, Lady, investiga, tú estás viviendo un trauma postraumático. No, o sea, tú estás viviendo el estrés postraumático. Y es que lo que tú viviste realmente fue un trauma. Y luego cuando lo hablé con otra persona, me dijo lo mismo. Me dijo, tú estás pasando por situaciones de trauma, es leve, no creo que sea algo que bueno, esté muy concentrado, que bueno que buscaste ayuda a tiempo, pero yo viví todo esto. Yo me levantaba a medianoche soñándome con esa persona, hago el aclarando, no tiene nada que ver, o sea, no es abuso sexual ni nada de eso, fue una situación eclesiástica y yo no sabía que esto para mí iba a ser tan traumatizante. O sea, yo duré más de un mes soñándome con esa persona. Si me dormía de tarde, me soñaba con reuniones, revivía lo que había vivido, me soñaba con esas palabras que llegaron a decirme, con ciertas administraciones. O sea, lo menos en mi vida que yo me iba a imaginar era que iba a vivir una situación de estrés postraumática precisamente con raíz en la iglesia, pero lo viví. Y ahí entonces pude entender esto, necesito hablarlo, necesito buscar ayuda, porque era un pensamiento recurrente en donde tú crees que donde quiera vas a ver a la persona, te sueñas con eso, estás comiendo, te llega el pensamiento. O sea, así es como tú te vas a dar cuenta si estás viviendo todavía un trauma de algo que tú has vivido o experimentado. Por otros síntomas más, por lo general, es que el individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo. O sea, se incluye la sensación de estar reviviendo la experiencia. Tú puedes estar aquí sentado y de repente estás sintiendo como que otra vez estás viviendo, o sea, comienzas a sentir las mismas sensaciones de cuando ocurrió eso que te traumó o traumatizó. Creo que las dos palabras están correctas. Respuestas, vas a tener respuestas fisiológicas al exponerte a estímulos internos o externos que simbolizan o recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. Por ejemplo, hubo una ocasión que una persona me dijo, necesito que vayas a una reunión conmigo. Tenemos una reunión ministerial para ponernos de acuerdo con algunos temas. Desde que me dijeron reunión ministerial y que iba a hacer en una iglesia, a mí me comenzó casi un ataque de pánico. O sea, no pude cenar bien ese día, las manos comenzaron a sudarme y empecé a sentirme súper nerviosa, no quería ir, trataba de buscar todas las excusas posibles, pero qué bueno que lo pude hablar. O sea, ya yo tenía el conocimiento, recuerdo que le dije a Ever, mira, es increíble, voy a ir a la reunión, claro que sí, pero te tengo que decir, me siento mal. Desde que vi que anunciaron esta reunión, como que estoy recordando todo lo que viví, con esa sensación de que me van a insultar, van a decir cosas fuera de lugar, me siento ansiosa. Y recuerdo que Ever me dijo, sí, efectivamente, Leresa, estás teniendo obviamente esa sensación porque estás exponiéndote nuevamente a situaciones parecidas a lo que ya tú viviste que te marcó. Entonces, esa es una de las cosas que te puede pasar. De repente te haya ocurrido un suceso en una playa y luego hay un paseo familiar o de tu trabajo a un resort y tú no vas a querer ir porque vas a comenzar a sentir las sensaciones de eso que te pasó incluía una playa. Entonces, así es como va manejándose todo el tema del trauma. Esfuerzos para evitar pensamientos, esos son parte de los síntomas. Vas a estar encontrándote con un esfuerzo sobrehumano para tratar de no pensar, de no tener sentimientos o las conversaciones sobre ese suceso. O sea, al principio es bien difícil el poder dar el paso cuando estás con un trauma.
Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que te motiven al recuerdo de ese trauma, sensación de desapego o enajenación frente a los demás, restricción de la vida afectiva. O sea, hay algunos que lamentablemente comienzan a sentir esa incapacidad para sentir sentimientos de amor, sensación de un futuro desolador. Es otra de las cosas que puedes sentir, comenzar a ver de que tu futuro es catastrófico, de que a partir de ese momento todo lo que te va a pasar es malo, es negativo y solamente son puras noticias malas. Dificultad para conciliar o mantener el sueño, irritabilidad o ataques de ira, dificultades para concentrarte, hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto y sobrevivir a las heridas. O sea, dice sobrevivir. No es que estás sana, estás sobreviviendo, te has acomodado a la herida que estás sintiendo. Ahora, ¿cuáles son algunos consejos si estás atravesando un trauma? Número uno, no te hagas daño, por favor. No te hagas daño. No trates de matarte. Busca ayuda si estás con estos pensamientos suicidas. Eh, no te condenes, no te acuses, no ha sido tu culpa lo que viviste. Esto es aún más común en personas que han quedado atascadas en el trauma de duelo ante la pérdida de un familiar o que están depresivos o que han vivido abuso sexual. Por favor, ese es el primer consejo y por lo que oramos y pedimos a Dios en medio de esto. Sí hay respuesta para ti, sí hay sanidad, que no va a ser fácil, que va a costar, que quizás todavía reste el que llores, pero va a estar el Espíritu Santo contigo y personas que van a acompañarte, personas que te aman, que vamos a orar por ti. Pero si comienzas a tener sentimientos suicidas, autodestructivos, debes hacer pausa y hablar. Necesitas, ten la seguridad de que tú no te estás volviendo loco. Lo que tú estás viviendo es normal por el trauma que viviste. Despertarte a medianoche, sentirte mal, estar en medio de la calle y querer devolverte para irte a tu casa, sentirte insegura donde quiera que estés, eso es normal. No estás loco, no estás loca, pero necesitas, por favor, reprender de tu mente todo pensamiento destructivo. Lo que te está pasando es parte ya del proceso de sanidad. Es una parte, todo lo que estás viviendo es porque eres un ser humano, tienes tus emociones y como ser humano funcional, pues malo sería que viviendo lo que viviste, no sintieras todo lo que estás sintiendo y pasando por tu mente. Eso significa que todavía estás vivo, que estás sintiendo y que hay un propósito y que necesitas buscar ayuda. No te hagas daño. Todos los que han sufrido lo mismo que tú has sufrido han pasado por lo mismo. Es la misma escalera que se recurre cuando hemos sufrido un trauma. No eres alguien fuera de lo común, así que lo que te toca es transitar este camino de sanidad. Bien, el punto número dos, el consejo número dos es busca personas con las que puedas hablar. Tienes que elegirlas bien, buscarlas. No trates de soportar todo tú sola. Busca el apoyo de otros sobrevivientes. Es improbable que una persona que no sea sobreviviente no pueda escucharte tanto como tú necesites hablar. Y yo le añado aquí a una persona que no tenga el conocimiento que tú estás viviendo, porque a mí me ha tocado acompañar chicas que han sufrido abuso sexual y yo no lo he sufrido, o sea, en realidad yo no puedo sentir lo que ellas están sintiendo. O sea, por más que yo le diga, te entiendo, en realidad yo lo que puedo es comprenderte, o sea, yo te comprendo porque lo que tú me estás contando es difícil. Ahora, entenderte de ponerme en tus zapatos, no va a haber, o sea, no va a ser posible. No va a ser posible nunca el yo poder entender lo que es una mamá perder un hijo, lo que es una chica haber sido abusada por quien debió protegerla, porque yo no lo viví, pero me he capacitado, me he educado del tema, Dios me ha puesto en mis manos este recurso hermoso de la sanidad interior, del acompañamiento y de la educación emocional. Entonces, elige personas, porque hay algunos que han vivido el trauma, pero el hecho de que alguien haya vivido un trauma no lo convierte en consejero.
sea, hay muchísimas chicas por ahí que han sobrevivido a un abuso, pero no tienen en lo absoluto las herramientas necesarias para ayudar a sanar a otros. Entonces aquí a veces nos confundimos. Ahora, si encontraste a alguien que tiene las herramientas y que también lo vivió, pues una bendición, pero tienes que hablar. Hay muchas personas que han sufrido cosas similares que tú y están en esta capacidad de ayudarte, de servirte y de escucharte. Que te escuchen sin juzgarte, que no solamente te den respuestas simplistas, sino que caminen contigo en el proceso. Tercer punto para caminar en la libertad del trauma es darte permiso para obsesionarte. O sea, esto lo vas a vivir así, para sentir los síntomas que estás sintiendo, que son nuevos en tu vida, que jamás imaginaste que tú ibas a vivir. No empeores las cosas odiándote a ti misma por estar en la fase en que estás. Es decir, cuando tú estés en el punto 3, aunque ya estés hablando con alguien, lo más probable es que todo lo que tú encuentres en las redes sociales, tú vas a querer compartir. Si es ansiedad, tú vas a querer compartir todo lo que encuentres de ansiedad, decirle a todo el mundo las cosas de ansiedad, pero puede llegar entonces, perdón, el momento que diga, ay, pero todo es ansiedad, ansiedad, estoy cansada, y terminas como que tú misma cansándote, o sea, como ese sentimiento de hartazgo. Es normal también, en ese proceso lo vivimos. De hecho, yo me doy cuenta. Hay momentos que yo sigo a alguien en las redes sociales y por lo que postea, por cómo escribe, hasta las fotos que se hace, yo digo, esta persona tiene que estar viviendo esto. Y no te digo que siempre la puedo pegar al 100%, pero por lo general luego yo, ok, ya sabía yo, porque lo hablamos, lo vemos. Pero cuando ya tú estés como recibiendo esa luz, no empeores la situación odiándote ni sintiendo vergüenza y por qué hice lo que hice, es parte del proceso. 4, ofrécete todas las cosas agradables posibles, aún esas pequeñas. Esto es celebrar los pequeños detalles, darte momentos de mimos para ti misma, de comerte un helado, de salir, de disfrutar, tomar medidas en esto, de buscar esos tiempos de cosas agradables para ti. 5, deja lo que no es importante en tu vida. Alivia las presiones tanto como puedas. O sea, ya sufriste mucho con lo que pasaste, entonces ya no se vale. O sea, el que tengas que seguir cargando con cosas que van a afanarte. Esto significa dejar de ver a las personas que no te apoyan, dejar actividades que son una carga. Necesitarás aligerar la carga que tú estés teniendo, sea en iglesia, en trabajo o en familia. Necesitas comenzar a depurar qué es lo que realmente importa tener en tu vida. Número 6, crea una zona segura en tu casa. Necesitas tener al menos un lugar donde te puedas sentir segura. Encuentra ese lugar donde tú puedas encontrarte con Dios, donde tú no temas decirle tus frustraciones, tus broncas, como dicen algunos amigos extranjeros. Él no se va a enojar, o sea, Dios no se va a enojar, Dios no se va a herir por más herida que tú estés, si le digas lo que le digas, Él no va a herirse. Él lo que anhela es que te vayas a ese rincón y tengas tu lugar seguro con Él, donde Él te escuche, porque si alguien sabe lo que es el dolor, es nuestro Jesús de Nazaret. Número 7, en tu oración diaria, recuérdate que eres valiente. Este es un periodo arduo, este es un trabajo constante. Puede ser terrible, puede ser difícil, no es necesario hacer otra cosa más que vivirlo, pero tienes que aprender a hablar bien, a pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo y hablarte de la misma manera. Es necesario que te veas como Dios te ve, porque muchas veces a mí siempre me pasaba esto, porque a mí, etcétera. Tienes que cambiar este lenguaje. Número 8 y último, acéptalo. Acéptalo, sucedió. No luches más con los y si hubiera. Yo creo que este debió ser el primer paso en vez del octavo. Y si hubiera, y si hubiese dicho esto, y si no hubiese cruzado por esta calle, y si no hubiese tenido esta ropa, y si no aceptas invitación, y si no voy a la casa, y si no contesto el teléfono, ya los y si hubiera solamente te van a promover ansiedad, culpa, condenación, no van a cambiar nada. Lo que sí van a hacer es aumentarte el afán. Entonces, no te culpes por sobre todas estas cosas, cuéntalas a Dios, no te guardes nada,
Y si alguno te dijo la famosa frase de, ay, perdona, olvídate, suelta eso, ya, pausa con esa persona. Recuerda que las personas necias no entienden lo que estás pasando. Entonces necesitas ir a Dios y con las personas exclusivas, un círculo pequeño, pero tienes que aceptar y dejarlos y sí de tu vida. ¿Por qué hablar? ¿Por qué es sanador hablar lo que sucedió? Si tú lo deseas, medita en todas las opciones que te voy a leer aquí. Hablar te saca de la vergüenza y el secreto que te tienen aislado. Sales de la negación y entras en el reconocimiento del abuso que hayas vivido. Al hablar, haces lo posible para recibir comprensión y ayuda. Al hablar, entras más en contacto con tus sentimientos. Cuando hablas de lo que tú viviste, tienes la oportunidad de ver tu experiencia a través de los compasivos ojos de alguien que te comprende. Cuando tú hablas, te estableces en el presente como una persona que está entrenando el abuso sufrido en el pasado. Entras en una valiente comunidad de personas que ya no están dispuestas a sufrir en silencio. ¿Por qué no haces espacio en tus relaciones para el tipo de intimidad que nace de la sinceridad? Esa es una pregunta, porque necesitas crear ese ambiente de tus relaciones en donde puedan tener esta sinceridad. Cuando tú hablas, ayudas a poner fin al trauma, rompiendo el silencio en el cual prospera. Se ha dicho de otra manera, cuando tú hablas, le estás quitando un poder a ese trauma sobre ti. En cambio, si tú te mantienes en silencio, el que va a seguir prosperando es el trauma dentro tuyo. Cuando tú hablas, te conviertes en un modelo para otros sobrevivientes. Cuando tú hablas, te sientes finalmente orgullosa y fuerte en el buen sentido de la palabra, orgullosa de lo que has logrado hasta ahora, una satisfacción de que sí es posible con Dios. Cuando estamos lastimados, ¿verdad? Después del trauma, esta sensación de que nos hemos quedado lastimados, te voy a pedir que anotes Juan 11:6, del 6 al 16, y luego del 38 al 44. Aquí vemos esta historia de Lázaro que es muy famosa. Hemos oído muchos sermones de esto. Y me encanta cómo el autor acá de este manual de las 7 leyes hace referencia de Lázaro para hablar de estos temas de estoy lastimado. Primero dice que le mandan a avisar a Jesús, ¿verdad? Que Lázaro está enfermo. Pero Jesús, en vez de ir a sanarlo, deja pasar los días, no llega cuando en nuestra humanidad debía llegar y Lázaro muere. Entonces, comencemos aquí hablando primero del dolor. Muchas personas hoy día el trauma o el dolor que están sintiendo es porque están heridas, porque Dios no obró como ellas pensaban que Dios debía obrar. Somos como María y Marta cuando Jesús llegó y que Lázaro ya estaba muerto y que les reprocharon y le dicen, Señor, ¿por qué no viniste antes? Y así habemos muchas personas que hemos transcurrido este dolor de por qué Dios no sanó a ese hijo enfermo, por qué Dios no me dio ese trabajo que yo quería. De pronto le pediste muchas cosas y ves que están lloviendo los milagros para todo el mundo, pero para ti nada llega. Y de pronto pareces y comienzas a sentir como que Dios llega tarde a tu vida o que nunca va a llegar, que Dios obra para todos, pero el obrar de Dios no es para ti. Y tristemente tenemos a muchos cristianos que están caminando con dolor porque dicen que Dios no les contestó por lo que clamaron, por lo que adoraron, por lo que ofrendaron, por lo que ayunaron y que de nada sirvió porque Dios no se los dio. Están dolidos porque Dios no actuó cuando ellos pidieron que actuara. Y Jesús les va a enseñar dos cosas importantes a María y a Marta que nos sirven para nosotras en el día de hoy. Lo primero es que Dios no fue quien ocasionó tu dolor.
Es lo primero que tienes que tener claro. No fue Dios que te mandó esta enfermedad. No va a ser Dios que te va a mandar porque sí, porque a Él le place mandarle la muerte a tus hijos. No es que Dios se le antojó quitarte el trabajo. De Dios en sí no nace nada malo, porque la palabra de Dios nos dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de paz para sus hijos. Y Jesús les responde a ellas, no vine en tu tiempo, es como si estuviera parafraseando, pero vine en mi tiempo porque yo tengo que enseñarte que yo sí puedo dar un milagro más grande del que tú esperabas. Y algo aquí para aprender, cuando Dios no responde nuestro pedido, es porque algo mayor Él está haciendo en nuestras vidas. Y le dice, ¿y qué cosa mayor puede salir de una pérdida, Lady? Es que ese es el punto, que es que los misterios de Dios se tienen que ver en la misma dimensión de que en Él es, que es espíritu. No todo lo grande y hermoso que Dios nos va a dar significa un reemplazo físico de esa persona o un estatus social económico. A veces la obra más grande y el milagro más poderoso que Dios va a hacer en nuestras vidas está mezclado a una eternidad, está mezclado a una salvación, está mezclado a un trabajo en tu interior que nada en la tierra puede comparar y comprar con lo que Él está obrando a partir de esa situación de dolor que tú entendiste que Él no respondió. Hoy puede ser que estés con dolor, pero mañana, si tú te dispones, verás la gloria de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a María? María, ¿no te he dicho que si crees verás mi gloria? Entonces, lo segundo que aprendemos aquí, que Jesús le enseña a María y a Marta, primero, hablé de que Dios no ha ocasionado nuestro dolor. Y lo segundo es que la gloria de Dios es nuestra herencia. Hoy puedes, hoy puedes estar caminando con dolor porque Dios no obró en tu tiempo, Dios no te contestó, Dios no vio que yo estaba triste, pero sé que la gloria de Dios se manifestará en mi vida. Y cuando tú vives con esto ahí, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees voy a hacer un milagro de sanidad, verás algo más grande, verás mi naturaleza, verás mi gloria funcionar, un milagro mayor al que tú esperabas. Valdrá la pena el dolor que viviste. Cuando Dios no te abre una puerta, no pelees con Dios no se echa pulso. Siempre detrás de tu crisis vas a ver la gloria de Dios. Siempre vas a ver la gloria de Dios. Y hoy tú puedes estar diciendo, Lady, ok, si tomo la decisión, aunque hoy no veo, hoy todo lo que veo es dolor, pero tengo a Cristo. Y Cristo es mi luz, Cristo es mi espíritu, Cristo es lo que necesito, es mi abogado, es mi defensor, es el camino al Padre, es la verdad, es la vida. Hoy me siento mal, estoy tomando este taller quizá triste, estoy en un proceso de duelo, estoy cansada, pero decido creer de que así como Marta y María, si creo, veré la gloria de Dios en mi vida. Bien, hablábamos de que estoy lastimado, hablamos del dolor aprendimos de que Dios no es quien ha ocasionado nuestro dolor, ¿verdad? Y que la gloria de Dios es parte de nuestra herencia. Ahora del dolor vamos a hablar de la gente que nos lastima. Siguiendo la misma historia de Lázaro y María y de Marta, en el versículo 37, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer que Lázaro no muriera? Este, este, o sea, este. Esto es despectivamente que estaban refiriéndose a Jesús. Las primeras personas que te van a lastimar son las mismas personas que te odian. O sea, estos que estaban haciendo estos comentarios en contra del maestro, me imagino que eran los mismos fariseos los que estaban ahí. Fíjate cómo dice, este que abrió los ojos al ciego. O sea, ellos estaban muy pendientes de la vida de Jesús, pero le hablan de este despectivamente. Es como decir, o sea, tú le abres los ojos a un ciego, a un extraño, y este que tú dices que es tu amigo,
en donde tú posas en la casa de tus amigos, de Marta, de María, de Lázaro, cada vez que tenías que cruzar y posabas en Betania, las atenciones que te daban y no puedes resucitar a este, deja que muera. Tienes que aprender de esto, de que toda persona que no te quiere intentará lastimarte. Este fue despectivamente. No le dijeron maestro, no le dijeron rabí, no le dijeron, pero rabí, si tú abriste los ojos a un ciego, ¿por qué no puedes por Lázaro? Esto es muy diferente. Pero porque querían lastimarlo. ¿Cuántas veces te has encontrado en situaciones en tu vida en donde esos son los comentarios que tú escuchas? Pero ¿cuántas veces también eres tú quien has dicho esa expresión despectivamente porque estás también lastimado? La gente que nos lastima. Nunca valoraré nada de lo que personas que me odian me digan. Esto es algo que tú tienes que aprender de las personas que te lastiman. Toda persona que no te quiere va a intentar lastimar, pero lo otro que debes aprender es a no valorar o darle más intención de la que debe tener a aquellos que te odian, aquellos de lo que tú sabes que te digan. O sea, esas personas que andan por ahí alrededor, que no se alegran con tu avance, que no se alegran por un sueño logrado, el que no se alegra de que la presencia de Dios se esté manifestando en tu vida, que diga lo que diga. Hay personas que están caminando en dolor con un sentimiento porque alguien que saben que no los quiere, que lo odia, dijo un mal comentario. O sea, ¿por qué tengo que perder mi sueño y sentirme lastimada por un comentario que dijo algo, alguien que no tenemos relación o que aún la tengamos? Aun si es una persona que tú amas o un familiar, pero si la persona opina lo que quiera opinar, está en su libertad de opinar lo que quiera. Ahora tú estás en la libertad de no dejar de que esto cale más profundo. Entonces, a veces yo creo que lo que hacemos es que ponemos un sobrevalor. Es como, no, es que si es mi tía, si fuera un extraño, Lady, pero es que mi tía, ya, en el momento que mi tía me dijo una palabra hiriente, es una extraña, y hola, te sirvo, te hablo de Cristo, si necesitas, oro por ti, pero ya, tengo que asumir que aún personas que yo quiera o personas de mi familia o amigos que yo considere íntimos en un momento van a decir algo hiriente. ¿Y qué voy a hacer? ¿A echarme a morir? No puedo echarme a morir. Tengo que aceptar la nueva realidad de que esta persona no tiene los mismos sentimientos hacia mí como yo los tengo hacia esa persona. Entonces, nunca te detengas, no ates tu felicidad, tu sanidad, tu plenitud por personas que te hablen despectivamente y que tú sabes que no tienen un buen sentimiento hacia tu persona. Otro punto aquí en las personas que te lastiman es que deja de caminar con gente que te lastima. Pues esto es algo que yo nunca entenderé. Deja de caminar con gente que no que te lastima. O sea, aquí el autor habla de que una vez estaba Juan el Bautista y le dicen, ¿qué pasa? Que Jesús tiene más poder que tú. Y él responde, porque yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Pero después va el mismo grupo y van donde Jesús y dice, Señor, pero ¿qué pasa con Juan el Bautista? Que lo sigue toda esta multitud y no a ti. Y Jesús le responde, porque mayor profeta que Juan el Bautista no hubo. O sea, ellos estaban tirándose flores uno al otro, halagándose, no dejando espacio a que aquellos que no eran ni del uno ni del otro quisieran venir a intentar lastimar. No tienes que caminar ni juntarte con la gente que no te quiere, con la gente chismosa, con la gente que están buscando el que diga el otro. Yo siempre he dicho que la persona que viene y te cuenta lo que alguien te dijo y sabe que eso que va a contarte hiere tu corazón es una persona o muy inmadura e ignorante o es una persona que no te quiere. Y hay gente que dice, "Ay, no, es que yo tengo que decirlo". No, el amor sabe cubrir multitud de errores. Si lo que yo escuché de ti no depende tu vida, no corre peligro de muerte, no es algo que necesita ser expuesto, ¿por qué yo tengo que ir a contártelo? O sea, para mí es más importante herir tu corazón en pro de que sí, de que tú tienes que saber lo que fulana dijo o cuidar tu corazón. La cantidad de cosas que yo he guardado.
cosas que he guardado quizás para cubrir el corazón de mi esposo, para cubrir el corazón de mis padres, para cubrir el corazón de mi hermano, para cubrir mis amigas, para cubrir chicas de la danza, para cubrir mis pastores. O sea, para mí, la persona que viene, yo te lo digo porque te quiero, yo te lo digo porque, o sea, para mí comienza a ser una persona de desconfianza. Podemos seguir siendo amigas, pero ya yo sé que soy una persona que no tiene el tacto de cuidar mi corazón. Entonces, ¿por qué sigues caminando y llamando íntimo a personas que te manipulan, que hablan mal, que te insultan y que tratan de vivir comparando tu vida con las demás? Muchas veces caminamos en dolor porque decidimos caminar en dolor. Ahora, hay un punto importante acá y es saber que las personas que te quieren también te van a lastimar cuando estén sintiendo en algún momento dolor. María y Marta eran amigas de Jesús. Sin embargo, en dos oportunidades, la expresión de ellas fue: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aquí hay un enunciado de descarga de culpa, de demanda, de reclamo y de hacer sentir realmente de que Jesús sintiera esta culpa de yo no llegué a tiempo, soy un mal amigo, ¿por qué me descuidé? Qué duro es cuando alguien que tú quieres te lastima, dice algo o estaba esperando algo que tú no hiciste. Pero este punto me encanta que lo mencionen aquí porque esto es algo inevitable y por eso existe la sanidad interior, porque siempre vamos a recibir heridas. En tu matrimonio va a haber herida inevitablemente de tus hijos, de tus compañeros de trabajo, de tu mejor amiga. Siempre va a haber momentos en donde van a haber heridas. Ahora, estas heridas se necesitan llevar a Cristo, hablarlas en la relación que sea que tú tengas para que no se vuelvan a repetir, no normalizarla, pero son heridas que pueden darse en el camino. Malentendidos, una situación, las expectativas, el esperar que esa persona hiciera o hablara o ejecutara cierta forma y no lo hizo. La mayor cantidad de heridas en las amistades y relaciones se dan por expectativas. Esa espera de, yo esperaba que fulana me hiciera esto para mi cumpleaños. Yo esperaba que para Navidad mi amiga hiciera esto. Yo esperaba que para mi boda mi amiga cumpliera con esto. Yo esperaba, pero nunca lo pediste, nunca lo hablaste, ella tampoco lo prometió. Y aún si lo prometió, tienes igual que sanarlo. Entonces, las personas que amamos y que nos aman siempre van también a lastimarlo, a lastimarnos aunque no queramos. La diferencia aquí es que son cosas que se dan en el camino, no que sea algo intencional, algo adrede, ¿verdad? O sea, ya esto sí se necesitaría manejar. Tienes que aprender a caminar en sanidad. Tienes que aprender a caminar en sanidad. ¿Cómo aprendo a caminar en sanidad? Número uno, nunca idealices a nadie. Estás lastimado porque idealizaste y al único que tú tienes que tener arriba en un pedestal es a Jesús de Nazaret. Mi mayor herida en mi vida hasta ahora en cuanto a amistades, el ministerio y todo lo que yo viví con el tema de que les contaba que tiene que ver con la misma persona y el mismo camino del trauma fue por haber idealizado, el poner en un pedestal a alguien como que era casi infalible, sus hechos, sus peticiones, lo que dijera y su estilo de vida. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, es cuando uno se enamora, ¿verdad? Uno se enamora y entonces cree que el cuerpo de Cristo es lo mismo. Tú si llegas nueva a una iglesia, comienzas a idealizarlo todo. Tú puedes idealizar al grupo de adoración, puedes idealizar a un pastor, puedes idealizar a los hermanos, pero después que pasa el enamoramiento, que viene la descalificación. O sea, cuando ya tú pones los pies en la tierra, entonces comienzas a hablar. Hay algunos que no tienen esta capacidad de entender y saber de que toda relación al principio es color de rosa, pero tú luego tomas la decisión de seguir con esa relación o de amistad o de lo que sea para comenzar a ver los defectos y las cosas no tan buenas, pero ya tú decidiste, tú sabes que nadie es perfecto, pero hay personas que no.
Hay personas que se quedan en su mundo ideal y cuando comienza a caerse todos esos meses del primer amor, entonces comienza con que son todos un hipócritas, son todos una porquería, en todos los lugares pasa lo mismo, ya no confío en gente, ya yo no quiero nada, porque pasaron del enamoramiento a la descalificación. Y aquí es donde se va a decidir si tú comenzaste una etapa de madurez. Si ya tú estás maduro espiritual y emocionalmente hablando, entonces tú te vas a dar cuenta de que los demás tienen errores y aciertos como tú y que el único que está arriba se llama Jesús de Nazaret. El que es inmaduro, el que no tiene conocimiento, el que no tiene inteligencia emocional, el que no conoce los procesos de sanidad, el que no lleva la revelación de que nuestra lucha es contra espíritus, no contra carne ni sangre, es la gente que va a vivir de amigos en amigos, de iglesia en iglesia, de trabajo en trabajo, porque donde quiera que lleguen, cuando pase la etapa de enamoramiento, van a caer en crisis. Entonces necesitas madurar y entender que todas las relaciones y los lugares de trabajo, estudio, todos los lugares, hasta los países donde tú te mudes, nada es perfecto. Lo que tú tienes es que vivir sin idealizar. Camina con madurez. Número 2, para vivir en sanidad, debo sanar toda carencia de afecto. O sea, hay gente que está dolida, que se siente que le fallaron porque busca en otros el afecto que no encontró en su papá. Esto se da mucho aquí en las mujeres que se casan con hombres mayores. Lo siento, me disculpan. Ese es mi pensar y de hecho está comprobado por muchos psicólogos que he leído, personas que he hablado, en donde toda relación con diferencias abismal de edad entre hombre, mujer, obviamente entre, o sea, chicas menores con hombres adultos buscan a papá. Chicos menores con mujeres adultas buscan a mamá, buscan una contención. Y muchos pueden decir que no, que tal vez por lo general. Y si no buscan la contención y porque a veces dicen, no, pero esta se crió con papá en casa, pero quizás no fue un papá emocional, quizás no fue presente en otra áreas de su vida o en lo peor de los casos estarán buscando esto y yo creo que esto en el reino de Dios no deberían existir. Pero cuando tú tienes una carencia de afecto, vas a comenzar a buscar en los otros lo que no tuviste. Y esto es más común cuando no se ha tenido papá. Entonces, cuando los otros te fallan, tú vas a ser doblemente herida, porque vas a sentir de que te falló ahora la persona que idealizaste, pero también tu papá te vuelve a fallar. Entonces, para caminar en sanidad, les dije primero, no idealices a nadie, debes sanar toda carencia de afecto. Y número 3, tienes que no esperar nada de nadie, porque tu fuente es Dios. Eso está muy mezclado con la expectativa. Si alguien te llama, gloria a Dios, pero si no te llama, gloria a Dios. No te preocupes porque no estabas esperando nada. O sea, tú no te preocupas cuando no estás esperando nada. Entonces caminas libre para poder servir a la gente, pero no esperas nada. Tú no sirves a la gente, tú sirves a Dios. O sea, tú sirves a la gente, pero sabiendo que estás sirviendo a Dios. Cuando tú sirves a la gente esperando que esa misma gente sea quien te responda, vas a vivir lastimada. ¿Ok? Entonces, aprende a no idealizar, aprende a sanar toda carencia de afecto para que puedas vivir sanamente y elegir relaciones estables y nunca esperes nada de nadie porque tu fuente es Dios. Este tema es más extenso, pero voy a saltar esos párrafos. Ese tema tiene más desarrollo, pero todavía el tema es muy extenso. Me quedan algunos puntos por tocar. Esos temas, perdón, van a estar en el manual de PDF que va a estar en la comunidad de Sanemos Juntos. Otro punto muy importante es que debes amar lo que perdiste, debes llorar por lo que perdiste. A veces tratamos de esconder, de no llorar, a veces tratamos de decir, no, lo que perdí, eso no tenía valor, no me importa. Y esto no es sanar. Recuerden que dentro del romper el silencio,
está bastante el tema de la aceptación y decir las cosas como son. Entonces, a veces nos atascamos como con una ira o una rabia de sentir que esto que me está doliendo no merece ni siquiera mis lágrimas. Y a veces hemos aconsejado así como amigas, ya, párate de ahí, que vas a llorar más por ese hombre o por esa amiga que te traicionó, no merece tus lágrimas. Es que no estás llorando porque la merezca o no. Estás llorando porque necesitas sanar. Entonces también el lloro es parte de tu sanidad. ¿Cuál es el secreto? Sanidad interior, victoria exterior. Es decir, si quieres resucitar las cosas grandes, si quieres recuperar lo perdido internamente, tienes que caminar sana. Nunca sacarás lo que está cautivo hasta que estés sano. Tienes que sanar tus emociones. Recuerda que el diablo es el único que quiere verte lastimada, que te quiere ver atascada llorando sin sentido. Hay miles de personas que no se congregan porque están lastimados. Hablan lastimados, lloran lastimados, se tiran fotos lastimados, postean en las redes sociales lastimados, se ríen lastimados, o sea, viven como una tumba, porque el que está lastimado es como un muerto en vida. No puede tener plenitud, no puede tener gozo. Y de hecho puedes estar sirviendo lastimado, pero ese no es el plan de Dios para tu vida. El plan de Dios es que aspires a tener un corazón libre, que camines sano y que puedas entonces liberar algo grande de Dios para tu vida. Bien. Hay un tema extenso acá, aparte de lo que leímos de Lázaro, el autor habla de, en ese ejemplo de la cautividad, o sea, de que tienes que sacarlo cautivo para poder sanar. Habla de Génesis 41, 51, 52, nos habla de José en Egipto, nos habla de Efraín y el significado de fructificar, nos habla de Manasés, el significado de Dios me hizo olvidar todo, nos habla de que nunca vas a ver fructificación si primero no nace el perdón y la sanidad. Pero como la próxima ley tiene que ver con el perdón, yo voy a omitir esta intervención, pero las chicas que van a recibir el material en PDF, van a poder ver, es una joya. Habla ahí del paralítico, de cuando Jesús lo interroga de ¿quiere ser sano? Y me encanta, o sea, eso está súper, súper interesante, pero las clases están yendo a más de una hora y es demasiado el tiempo. Yo estoy súper ansiosa en el buen sentido de la palabra, porque estos talleres lo podamos llevar un día presencial y que estas 7 leyes, aunque se conviertan en 14, para poder dedicar 2 encuentros presenciales por una ley, eso sería fenomenal. Y yo no dudo de que muchas de las que están hoy viendo este taller acá en algún momento podamos conectarnos y vernos presencial, ya sea en sus iglesias o en una actividad aquí presente. Pero es un tema que está muy, muy interesante y de verdad, si pueden también hacerse del libro, pues puedan buscarlo porque el resumen que yo hago, yo siento que dejo cosas importantes siempre, pero ya llevo mucho tiempo hablando. Algo que debes de saber es que Dios no vendrá en tu horario, Dios va a venir siempre en su tiempo. Recuerda no darle valor más allá del asunto a lo que debes tener y no idealizar a nadie. Este es como que el mensaje central de esta primera parte. Ahora, quiero ya cerrar, ir dándole cierre a esta tercera ley con determinar tu futuro. ¿Cómo determinar tu futuro? Lamentablemente hay muchas personas que están marcadas por el destino que sus padres, con la elección de sus nombres, le hicieron. Las chicas que hicieron el taller Una mujer como tú, sanidad interior a través de las experiencias de las mujeres de la Biblia, recuerdan que en ese taller, en cada mujer, hablamos del significado de sus nombres y el cómo su ministerio, su vida, sus relaciones interpersonales y la historia que hoy está plasmada de ellas en la Biblia están todas mezcladas
al significado de su nombre. Eso es tan importante para nosotros los que aún todavía no hemos tenido hijos, porque ya los que lo tuvieron también, porque pueden hacer cambio, pueden comenzar a hacer oraciones de renuncia si eligieron un nombre que está destinado fuera de los principios de Dios para sus hijos. El nombre simboliza tu destino, el nombre representa tu futuro. Hay nombres populares, ¿verdad? Hay nombres populares, no sé, Edgardo, Enrique, Octavio, nombres de reyes, son nombres de emperador. Hay otros nombres que son como morales, ¿verdad? Personas que se llaman Modesta, Plácida, Clemencia, Prudencia, y hay nombres que son combinados. Por ejemplo, en los Estados Unidos se usa mucho el combinar los nombres con latinos o latinos que llegan a Estados Unidos, y nosotros en América Latina y el Caribe somos muy como de mezclar un Stephen Martínez, un John Gutiérrez, una Marilyn Rivera, y es como que tratamos de buscar esto. Pero en la Biblia hay varios ejemplos de papás que pusieron el nombre a sus hijos y en ese nombre ataron su destino y su futuro. Hay gente hoy día atada a la tristeza, atada a la tristeza. Recuerden que en Génesis 35:18 dice que cuando Raquel estaba alumbrando antes de morir, le puso a su hijo Benoni. Y Benoni quería decir hijo de mi tristeza. Y así hay gente hoy caminando atada a la tristeza, gente que no pueden avanzar porque nacieron rodeados espiritualmente de tristeza. Proféticamente sus papás estaban en tristeza. Son personas que no pueden disfrutar, que no viven la vida con alegría. Cada vez que ascienden al trabajo, cada vez que algo les sale bien, les agarra culpa, como no sé qué me pasa, es como que no puedo disfrutar, me siento melancólico. Y son personas así, que viven en el hoy, eh, pero viven con esta tristeza. Ahora, Raquel era una buena mamá, pero cuando nació su hijo le puso Benoni. El papá se dio cuenta y es cuando le hace el cambio a Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. Es que tu nombre determina la atmósfera en la cual naciste, determina tu futuro y tu destino. Tenemos que tener cuenta con esto, padres. Hay personas que están rodeadas de un destino de tristeza, hablan con tristeza, miran con tristeza y se sienten que no tienen motivos realmente para estar tristes, pero viven así. Hay gente atada a la enfermedad y a la muerte. Ruth 1, Noemí le pone a sus hijos Malón y Kelión, que significaban enfermo y lánguido. Y dice la Biblia que ambos hijos se le murieron. ¿Y cómo no se iban a morir si les puso un nombre de enfermo? O sea, eran nombres totalmente malditos. Entonces dice Lady, pero la gente se muere. Sí, la gente se muere, pero lo de Noemí, o sea, murieron jóvenes sus hijos. Y claro, la historia es más larga. No vamos a decir que todo lo que pasó Noemí tiene que ser por el nombre, pero sí llevándote al terreno de cómo a la larga el significado de tu nombre trae un cumplimiento tarde o que temprano sobre tu vida. Entonces, después de esta clase, es bueno que si no sabías esto, las chicas que hicieron el taller, una mujer como tú, ya lo saben y lo hablamos, que investigaran sus nombres, que investigaran las características, el por qué sus padres le pusieron ese nombre, qué vivió su mamá cuando dio a luz, cómo fue su parto, para que ellas pudieran romper esto en oración, en ayuno, en intimidad con Dios, para poder quitar todo reclamo del significado de su nombre sobre ellas. Hay personas que así como los hijos de Noemí caminan en su vida bajo enfermedad y muerte. Personas atadas a la enfermedad, de que de eso se enfermó su papá, de eso se enfermó el tío, simplemente todo lo que les rodea es como enfermedades y muertes. Hay gente que está atada a la vergüenza. Primera de Crónicas 9:40 dice que cuando Jonatán tuvo a su hijo le puso Meribaal, que quiere decir peleador contra Baal. Pero la criada luego que la que lo cuidaba le cambia el nombre y le pone Mefiboset, que quiere decir avergonzado. Entonces hay gente que ha sido atada por sus buenos papás, pero que en un mal destino han recurrido a la vergüenza, a la timidez, gente que vive con miedo a fallar. Dicen, a mí me cuesta hablar, a mí me cuesta participar, mejor hazlo tú. Gente atada a la vergüenza, son personas obsesivas
con el miedo de hacer el ridículo, personas inseguras, personas con miedo a fallar. Lo importante es que Dios te quiere libre, sea que tú estés atado a la vergüenza, a la enfermedad, a nombres de muerte, que estés atado a, a la tristeza, lo que sea que te hayan querido poner en tu nombre, no importa lo que te pusieron, no importa cómo cercaron tu mundo espiritual cuando tú naciste, tú tienes hoy la oportunidad de determinar un futuro de gloria, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Hay gente atada a salvar a todo el mundo. Cuando Dios crea a Eva, Adán le puso nombre, porque el que pone nombre siempre tiene autoridad sobre aquello a lo que le pone nombre. Le pone varona, que quiere decir coigual, igual a mí, varón, varona. Cuando pecan, Adán le cambia el nombre y le dice, ahora te llamarás Eva, quiere decir madre de todos. Ahí la mujer se hizo mamá de todos para salvar a todos. Antes era coigual, ahora es mamá. Y son mujeres que están atadas a Eva. Así hay mujeres con el nombre de Eva y con otros nombres derivados y que toda su vida así actúan. Personas que hasta para tener una relación íntima, una relación sexual con sus esposos, todo como venga para acá mi bebito, y son mujeres que viven salvando a todos los hombres, lo maternalizan, consiguen una pareja, pero se hacen la mamá. Son mujeres autoritarias, pueden también tener tendencia a la mentira, a manipular, recurren bastante a la mentira, son mujeres que necesitan un apego crónico a los demás y que ven a todos como los hijos que tienen que ayudar. O sea, son mujeres que pueden ver un hombre drogadicto, un hombre ladrón, un hombre mujeriego, no importa, yo lo cambiaré. O sea, son mujeres que viven con el nombre de Eva como que son las madres de todos y ellas tienen la capacidad de redimir. Y muchas veces esto está mezclado a ataduras, no solo de tu nombre, sino de tu contexto de nacimiento. Igual hay gente así mismo atada al fracaso. Javes, por ejemplo, es uno de los nombres acá. Una mamá tiene un hijo y le pone Naval, que quiere decir estúpido, insensato. Estúpidos son todas las personas que andan por la vida sin cumplir, cumpliendo este destino profético de vivir como insensato. O a las personas que nosotros les llamamos torpes. O estas personas que ya ellos mismos se acostumbran y se sientan orgullosos, ah, no, si yo lo agarro, lo rompo, todo lo que yo agarro, lo rompo, me monto en un vehículo, choco, estoy en una tienda, me llevo por delante un mostrador y rompo los cristales y se ríen. Y ellos creen que es gracioso, tratan con cosas fuera de lugar y no se dan cuenta que muchas veces las personas se ríen, pero en realidad se están burlando. Y muchas veces está condicionado por lo que papá y mamá hicieron sobre esta persona, lo crían como el chico torpe. Y al final de todo esto, el autor termina con algo de Javes y lo de Javes sí se los voy a dejar en un material de Word. Les voy a dejar el material en Word. Se los voy a dar en esta tercera ley de regalo de descarga porque va a ser muy interesante que ustedes puedan leer sobre las 4 cosas que Javes leyó para determinar su futuro. Entonces yo aquí las voy a decir rapidito, pero yo se las voy a dejar escrita el enlace para que la puedan descargar, para que la estudien, porque muchos estarán diciendo, Lady, pero ahora ¿cómo hago con este nombre? Mira, este hombre decidió quebrar su pasado, determinar su futuro y hace una oración a Dios donde le pide 4 cosas. Eso es Javes, que significaba dolor, ¿verdad? Recuerden que Javes era una persona que no tenía ningún familiar, parece famoso, no tenía las mejores líneas familiares, al contrario, por el significado de su nombre, cuando viene a ver podía ser el hazmerreír de su entorno. Pero Javes decidió romper esta atmósfera profética negativa y la expectativa de su familia para entrar a determinar en su futuro. El futuro es aquel que determinas que sea. Si determinas caminar en Dios, tu futuro será caminar en gloria y de poder, de gloria y de poder en poder. Javes dijo, yo voy a romper la marca de mi familia.
Tal vez la madre de Jabes le puso dolor porque estaría enferma, tal vez estaba viviendo en duelo, tal vez había perdido el trabajo, tal vez estaba atravesando una enfermedad grave. No importa de dónde venía su dolor, pero Jabes fue marcado por el dolor. Y Jabes hace una oración. Y hay 4 cosas fundamentales donde Jabes habla. Si me dieras bendición. Y es que Jabes tenía claro de que no importaba su pasado podría ser quebrado y cuando Dios determinara, él iba a comenzar a vivir un futuro diferente porque en su presente él comenzó a hablar en fe. Él comenzó a decir, Señor, yo creo en que tú vas a bendecirme, hay cosas buenas para mí, tú tienes el poder de bendecir mi vida. Ensancha mi territorio, es la segunda cosa que habla Jabes en esta oración. Y el tercer punto, si tu mano estuviera conmigo, Jabes sabía, ¿verdad?, de que cuando camina con Dios, tu futuro va de gloria en gloria. No importa todo lo que tú puedas lograr en la tierra, pero si Dios no es quien está caminando, entonces Él no se pierde. Él dice, si me dieras bendición, pero que tu mano esté conmigo, que ensanches mi territorio, pero que tu mano esté conmigo. Y finalmente dice, si me guardaras del mal. Dame toda bendición, no me conformaré con lo poco, cambia mi historia, cambia mi nombre, remueve la piedra que sea que tengas que remover, como dice la canción, resucita mis sueños, dame visión, dame economía, ensancha mi cabeza, quiero caminar contigo, pero por favor te pido que me enseñes a vencer el mal. Esto oró Jabes. Y debajo de cada enunciado hay párrafos extensos, que es lo que ustedes van a leer. Así que quiero cerrar con este momento diciéndote, no importa el trauma que hayas vivido, el nombre que te hayan puesto. De hecho, quizás hay traumas que viviste como una consecuencia ya de esa marca que al nacer te habían colocado, pero no importa la atmósfera profética en que naciste, no importa nada de esto, ante el poder de Dios, todo esto queda como nada. Si tú decides, puedes hoy romper con todo esto, romper con tu pasado y creer de que hoy tu presente comienza un camino de bendición, pero necesitas hablarlo. Una de las mentiras que Satanás coloca en las personas para no recibir sanidad interior es, me van a juzgar, voy a pasar vergüenza, se van a reír de mí, cómo yo voy a hablar de esto, yo no quiero que la gente sepa mi verdadero nombre, mi verdadera intimidad, qué me pasó, de dónde yo vengo. Y esto lo único que el enemigo hace es ganar ventaja para que tú sigas viviendo una vida de trauma y de dolor. Una de las cosas que hace la sanidad es que te enseña a hablar lo que viviste sin sentir vergüenza. Cuando somos sanos, ya a ti lo menos que te va a importar es que la gente sepa lo que viviste, no viviste y de dónde vienes, porque es tanto lo que recibes de Dios que lo único que tú quieres es compartir con otros lo que tú estás viviendo para que otros también puedan alcanzar lo que tú alcanzaste, pero necesitas hablar. Mientras no hables por vergüenza, en realidad te estás siendo dominada por el orgullo, porque muchas veces puede más el orgullo que nuestro deseo genuino de sanar. Y esto se necesita renunciar. Necesitas renunciar. Cierra tus ojos, piensa en esas personas, buenas o no, todo el que te ha lastimado, todo el que te ha puesto un rótulo, una etiqueta, un nombre que te maldijo, todas las veces que hablaron de ti. Dios te recuerda hoy que la capacidad de determinar tu futuro está en tu boca, está en tu espíritu. Ya no puedes vivir echándole la culpa a lo que te hicieron, lo que te hablaron y lo que te pusieron. Hoy tú tienes el conocimiento, hoy tú tienes la autoridad de pararte como Jabes y no hacer una oración de lástima, sino una oración de autoridad y poder decir, Dios, dame tu bendición, dame cosas buenas para mi vida, ensancha mi territorio, ensancha mi visión, ensancha mi fe, ensancha mis finanzas, ensancha mi salud, ensancha mi servicio.
Ensancha, Señor, mi capacidad de amar, mi capacidad de perdonar. Rompe hoy mis límites, sácame de mis fronteras, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás todo lo que Dios ha estado esperando es este momento que tú vayas delante de Él y puedas decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo quiero que tu mano esté conmigo. Quiero amarte a ti, quiero tu experiencia, quiero experimentar tu presencia. Yo no solamente quiero cosas de afuera, bendiciones y límites nuevos. Yo realmente quiero, Señor, tu presencia. Líbrame del mar, enséñame a batallar contra todo lo malo, a tenerlo debajo de mis pies. Someteos pues a Dios, resistid al enemigo y éste huirá. Somete todo trauma, todo nombre, toda mala historia, toda herida que has vivido al Señor. Resiste el proceso de sanidad. Resiste el proceso de sanidad. Calla lo almático, vivifica el espíritu. Calla lo almático. Cállalo totalmente. Tienes que callarlo, vivificar el espíritu, quitarte las raíces, quitarte las máscaras, soltar los mecanismos de defensa, romper el silencio, hablar. Todo eso es lo que es la resistencia. Y entonces el enemigo huirá, cambiará tu historia, huirá el dolor, huirá la vergüenza, huirá el rechazo, huirá todo lo que no tiene parte. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en la siguiente ley, que es la ley del soltar, sería la cuarta, y ya estamos, creo que como que un poquito más de la mitad para dar cierre a este hermoso taller. Que Dios te bendiga y te leo en los comentarios.